En la escuela del pueblo, la hora de entrada no era una sugerencia, era una regla que se cumplía con precisión, como si en ese pequeño edificio de paredes gastadas el tiempo tuviera más valor que en cualquier otro lugar. A las 8 en punto, el portón se cerraba y la clase comenzaba sin esperar a nadie. Los niños ya lo sabían. Llegaban antes, corrían por el patio, se acomodaban en sus lugares y esperaban al maestro con la inquietud normal de quien todavía no ha aprendido a quedarse quieto. Todos, menos uno. Pedrito siempre llegaba tarde. No 1 o 2 minutos, a veces 10, a veces 20. Había días en que entraba cuando la clase ya estaba completamente avanzada, cuando el pizarrón ya tenía media lección escrita y el silencio del aula era tan firme que cualquier sonido fuera de lugar se sentía como una falta. La puerta se abría despacio y ahí estaba él, con el uniforme arrugado, el cabello apenas acomodado y la respiración agitada, como si hubiera venido corriendo desde mucho más lejos de lo que en realidad estaba su casa. Porque todos sabían dónde vivía, apenas a 2 calles de la escuela, lo suficiente para que su tardanza no tuviera sentido. «Otra vez», decía el maestro sin levantar la voz, pero con una firmeza que hacía que todos los niños voltearan. Pedrito no respondía. Se quedaba de pie junto a la puerta, con la mirada baja y las manos pegadas al cuerpo, esperando. Siempre esperaba. «Pasa», ordenaba el maestro finalmente. Y antes de que el niño pudiera avanzar hacia su lugar, venía el castigo. La mano. Pedrito la extendía sin discutir, sin mirar, sin decir nada. El maestro tomaba la regla de madera y descargaba el golpe con precisión. No buscaba lastimar más de lo necesario, pero tampoco suavizaba el impacto. Era un castigo medido, repetido, casi mecánico. El sonido seco de la regla contra la piel rompía el silencio del aula por un instante, y luego todo volvía a su lugar, como si nada hubiera pasado. Algunos niños apartaban la mirada, otros no. Había quienes contenían la risa, no por maldad, sino por esa incomodidad que a veces se disfraza de burla. Había quienes lo observaban con curiosidad, tratando de entender por qué alguien que vivía tan cerca no podía simplemente llegar a tiempo. Pedrito no explicaba nada, nunca. Se sentaba en su lugar, sacaba sus cosas con cuidado y se incorporaba a la clase como si hubiera estado ahí desde el inicio, como si el golpe en la mano no siguiera ardiendo bajo la piel. El maestro continuaba. Para él, la disciplina era una forma de enseñar respeto. Había estudiado en la ciudad, había visto otras escuelas, otros métodos, y estaba convencido de que sin orden no había aprendizaje posible. No era un hombre cruel, pero sí era un hombre firme, estricto, de esos que creen que las reglas existen para cumplirse, no para discutirse. Y Pedrito, desde su punto de vista, simplemente no las respetaba. En el pueblo, fuera de la escuela, la historia se veía distinta. Las mañanas comenzaban mucho antes de que sonara la campana. En una casa pequeña, al final de una calle de tierra, Pedrito se despertaba cuando el cielo todavía estaba oscuro. No había reloj que marcara la hora, pero su cuerpo ya se había acostumbrado a ese ritmo. Se levantaba en silencio, con cuidado de no hacer ruido, y caminaba descalzo sobre el piso frío. En la otra habitación, su abuela ya estaba despierta. El cuerpo no le respondía como antes. Desde hacía años, sus piernas habían dejado de sostenerla, y lo poco que podía moverse lo hacía con dificultad. Pasaba la mayor parte del tiempo en una silla de ruedas vieja que había sido reparada tantas veces que ya no se sabía qué partes eran originales. «¿Ya es hora?», preguntaba ella con la voz suave. «Sí, abuela», respondía Pedrito. No hacía falta decir más. Había una rutina, siempre la misma.
El niño calentaba un poco de agua, preparaba algo sencillo de comer, ayudaba a su abuela a acomodarse mejor en la silla y revisaba que todo estuviera listo. No era torpe, no dudaba. Sus manos se movían con una seguridad que no correspondía a su edad, como si hubiera aprendido a hacer todo eso mucho antes de tiempo. Cuando terminaban, se detenía un momento frente a ella. «Ahorita regresamos», decía, y ella asentía, no porque fueran a volver juntos, sino porque ese regresamos era una forma de no decir que en realidad él la dejaría en otro lugar antes de irse a la escuela. Pedrito salía empujando la silla por el camino de tierra. El cielo empezaba a aclarar. El pueblo aún estaba medio dormido, y mientras avanzaba sin que nadie lo viera, murmuraba algo en voz baja, casi como un hábito. «Que alcancemos, Dios, aunque sea hoy». No era una oración larga, ni perfecta, pero era suficiente. Desde la casa de Pedrito hasta la escuela había apenas 2 calles, un cruce y la barda blanca que marcaba la entrada. En condiciones normales, un niño podía recorrerlo en pocos minutos, sin esfuerzo, sin pensar siquiera en el tiempo. Pero las mañanas de Pedrito no se medían en distancias, sino en pasos. Empujaba la silla con cuidado, evitando los baches más profundos del camino de tierra. Había aprendido dónde estaban, incluso cuando la luz todavía no era suficiente para verlos con claridad. Aún así, siempre había alguno que no lograba esquivar, y la rueda se atoraba un instante antes de seguir. En esos momentos, hacía más fuerza con los brazos, apretaba los dientes y continuaba, sin detenerse a quejarse. Su abuela permanecía en silencio la mayor parte del trayecto. A veces, cuando el camino se volvía más irregular, apoyaba una mano sobre el brazo del niño, no para detenerlo, sino como una forma de acompañarlo en ese esfuerzo que ambos sabían que no era justo, pero que tampoco tenía otra solución. «Despacio, hijo», le decía en voz baja. Pedrito negaba con la cabeza. «Si no, no llegamos», y seguía. Había días en que el viento soplaba en contra y cada metro parecía duplicarse. Otros en los que el frío le entumecía los dedos y le costaba mantener el agarre firme sobre la silla. Y estaban los días de calor, en los que el sudor le corría por la frente desde muy temprano, pegándole la camisa al cuerpo. Pero ninguno de esos días era diferente en lo esencial. Siempre terminaban igual, llegando tarde. La estancia estaba al otro lado del pueblo, más allá de donde empezaban las casas mejor construidas y las calles más parejas. Era un lugar sencillo pero limpio, donde algunas personas mayores pasaban el día bajo el cuidado de 2 mujeres que hacían lo que podían con lo que tenían. Pedrito llegaba, se detenía en la entrada y ayudaba a su abuela a acomodarse. «En un rato regreso por ti, abuelita», decía, siempre lo mismo, siempre con esa seguridad que no dejaba espacio para la duda. Le acomodaba el rebozo sobre los hombros, le daba un beso en la frente y se apartaba apenas un segundo para mirarla. Había algo en ese gesto, algo que se repetía cada mañana como si fuera necesario, como si en ese instante se dijeran más cosas de las que cabían en palabras. Luego salía corriendo, sin mirar atrás. El regreso era distinto, ya no empujaba nada, pero el cansancio se quedaba. Las manos le temblaban un poco, las piernas se sentían más pesadas y la respiración no encontraba un ritmo estable. Aún así, corría. No por disciplina, sino por una esperanza que se repetía cada día, aunque nunca se cumpliera del todo. Tal vez hoy no sea tan tarde, pero cuando cruzaba la última calle y veía la puerta de la escuela ya cerrada, entendía que no. Otra vez no. Ese día, cuando entró al salón, el silencio fue más evidente que otras veces. No era el mismo murmullo contenido de siempre, era algo distinto, más expectante.
El maestro dejó el gis sobre el pizarrón y lo miró sin decir nada durante un par de segundos. ¿Ya terminaste de holgazanear?, preguntó finalmente. Algunos niños soltaron una risa breve. Pedrito no respondió. Se quedó en su lugar, junto a la puerta. «Acércate», ordenó el maestro. El niño obedeció. Cada paso parecía más lento que el anterior, no por duda, sino por cansancio. Al llegar frente a él, extendió la mano sin que se lo pidieran. Era un gesto aprendido. El maestro lo observó. «Dime», dijo, «¿hay algo más importante que estar aquí a tiempo?» La pregunta quedó en el aire. Pedrito bajó la mirada. Pensó en su abuela, en el camino, en la estancia, pero no dijo nada. Sabía que no iba a ser suficiente. «Eso pensé», continuó el maestro. Tomó la regla. El golpe sonó más fuerte que de costumbre, tal vez por el silencio. Y esta vez, una variante. El maestro le puso unas enormes orejas de burro y lo dejó parado en una esquina del aula durante toda la clase. Ese día, durante el recreo, nadie se le acercó, no por rechazo, sino por esa distancia que se forma cuando alguien se vuelve distinto sin que los demás entiendan por qué. Pedrito se quedó sentado, mirando el patio sin realmente verlo. Apoyó la mano en la pierna, sintiendo el ardor que todavía no desaparecía del todo. Por un momento cerró los ojos y pensó en no volver al día siguiente, no ir, no levantarse. La idea apareció clara, tentadora, pero duró poco, porque inmediatamente apareció otra, más fuerte. ¿Quién movería a su abuela? Abrió los ojos y la respuesta fue suficiente. Esa tarde, al regresar por su abuela, el sol ya estaba bajando. La encontró donde siempre. «¿Te fue bien, hijo?», preguntó ella. Pedrito dudó apenas un instante. «Sí», respondió, y empujó la silla de vuelta a casa. La mañana siguiente, el maestro llegó tarde. No fue por algo importante. No hubo un motivo que justificara el retraso, más allá de una serie de pequeños contratiempos que, sumados, terminaron por sacarlo de su rutina habitual. El reloj marcaba varios minutos después de la hora cuando cruzó la primera calle rumbo a la escuela. No estaba acostumbrado a eso. Llegar tarde, para él, no era solo una falta de puntualidad. Era una grieta en el orden que intentaba mantener cada día dentro del aula. Y sin embargo, ahí estaba, conduciendo con prisa por un pueblo que a esa hora apenas comenzaba a despertar por completo. Fue en ese trayecto donde lo vio. Pedrito avanzaba por el camino de tierra, empujando la silla de su abuela con el mismo esfuerzo de todas las mañanas. El maestro se detuvo sin darse cuenta, no porque quisiera observar, sino porque algo en la escena lo obligó a quedarse quieto. El niño no lo vio. Estaba concentrado en el camino, en evitar los desniveles, en mantener el ritmo. Sus manos, pequeñas y tensas, sujetaban la silla con una firmeza que no correspondía a su edad. Su respiración era pesada, constante, como si cada paso tuviera un costo que ya había aprendido a asumir sin cuestionarlo. El maestro frunció el ceño. No entendió de inmediato lo que estaba viendo, pero decidió seguir. Condujo a cierta distancia, lo suficiente para no ser notado, pero lo bastante cerca como para no perderlo de vista. Así lo vio cruzar la siguiente calle. Así lo vio detenerse un instante para acomodar mejor el rebozo de la mujer. Así lo vio continuar sin descanso, hasta llegar a la estancia. Pedrito ayudó a su abuela a entrar, habló brevemente con una de las encargadas y antes de irse se inclinó para darle un beso en la frente. El maestro observó ese gesto y algo en su interior se movió. Fue una incomodidad que empezó a crecer sin forma, como cuando uno se da cuenta de que ha estado mirando algo sin entenderlo realmente. Luego, el niño salió corriendo rumbo a la escuela. El maestro llegó con ventaja unos pocos minutos antes. Se acomodó en su lugar, tomó el gis y empezó la clase como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado.
aunque todavía no supiera exactamente qué. Minutos después, la puerta se abrió. Pedrito apareció en el marco, con la respiración agitada y la mirada baja, igual que siempre. Por un instante, todo fue exactamente igual. El silencio del aula, las miradas y burlas de los otros niños. El maestro lo observó, y en ese momento, por primera vez, no vio a un alumno impuntual. Vio al niño en el camino, vio la silla, vio el beso en la frente. «Pasa», dijo. La voz le salió más baja de lo habitual. Pedrito avanzó, se detuvo frente a él y extendió la mano, como siempre, sin mirar, sin hablar, esperando el golpe. El aula entera se quedó en silencio. El maestro tomó la regla, pero esta vez el movimiento no se completó. Se detuvo a medio camino. La madera quedó suspendida en el aire entre lo que había sido siempre y lo que ya no podía ser igual. El maestro bajó lentamente la mano, miró la regla, luego miró al niño, y en ese instante entendió algo que no tenía forma de corregir. La vergüenza no le cabía en la cara. No había sido un error de un día, había sido todos los días. Cada golpe, cada palabra. Sintió un peso en el pecho, no de culpa inmediata, sino de comprensión. Pedrito seguía con la mano extendida, esperando. El maestro respiró hondo, y entonces, en un gesto que nadie en el aula esperaba, giró la regla y la colocó suavemente en la mano del niño. No dijo nada, solo bajó la mirada. El silencio ya no era el mismo de antes, era más denso, más incómodo. Pedrito miró la regla en su mano, luego al maestro. No había enojo en su rostro, había confusión. Bajó lentamente la mano, dejó la regla sobre el escritorio y se dirigió a su lugar. La clase continuó, pero ya no fue la misma. Esa tarde, al salir de la escuela, Pedrito volvió a recorrer el mismo camino. Fue por su abuela, la llevó de regreso a casa, todo igual, como siempre. Pero esa noche, antes de dormir, se quedó un momento en silencio, sentado junto a ella. «¿Hoy sí alcanzaste?», preguntó la abuela. Pedrito dudó un segundo. «Sí», respondió al final. Y esta vez no fue una mentira. Al terminar la clase el día siguiente, el maestro llamó a Tomás antes de que saliera. Lo abrazó con una ternura que poco a poco Pedrito sentía como el peso de su espalda salía de él, llevándose también el dolor de cada día. No hubo sermón ni explicaciones largas. Desde ese día, Pedrito no tuvo que correr más. El profesor se encargaba de comenzar la clase unos minutos después. Fue un gesto breve, casi silencioso, pero suficiente para cambiar todo lo que hasta entonces había sido solo castigo.